Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Hoy 12 de agosto, un día maravilloso que el Señor nos da, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Un saludo especial a todas las personas que en este momento están a través de la frecuencia F, radio y televisión y los diferentes canales, las plataformas virtuales. Les saludamos en el nombre del Señor. Pastor William, Dios le bendiga, muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Alejandro, muy buenos días a toda la amable audiencia de frecuencia F, radio, televisión, las redes sociales que nos sintonizan. Esto también es Pastor Alejandro Centro Cristiano en tu casa, ¿cierto? Estamos ahí y en este programa maravilloso de emprendedores. Hoy, en nuestro programa de Café Pastoral, hoy es Día de Emprendedores, Pastor. Y los emprendedores... lo saben muy bien. Lo saben muy bien. Así que saludo. Gracias por estar en sintonía, por vernos, escucharnos. Esperamos pasar un momento maravilloso disfrutando de nuestro Café Pastoral. Así es. Hoy, 7 de la noche, hay una palabra de Dios para su vida. Se ha titulado "Con Dios siempre se gana". Y esta es una frase que nuestro pastor siempre la dice, ¿no? Muy comúnmente la conocemos de él. Y realmente es así, es que realmente es así. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Hoy a las 7 de la noche, Emprendedores del Reino. Y estamos también ya a una semana de nuestro encuentro de emprendedores, donde va a estar también el pastor Jairo Forero desde la ciudad de Bogotá. Nadie se puede perder este espacio, este tiempo maravilloso. En unos minutos estaremos dando mayor información acerca del encuentro. Bien, pastor, para el día de hoy vamos a seguir hablando acerca de principios para ver milagros. ¿Y sabe por qué, pastor? Porque las peticiones de oración han sido muchas. La gente está enviando sus peticiones de oración. La Biblia dice, alguno está enfermo en casa, llame a los ancianos de la iglesia, Señor. Dice la palabra. Y tenemos que recordar esos principios que nos permiten ver los milagros del Señor. Yo estoy convencido, Pastor William, que en este tiempo donde, como dice la Escritura, Isaías 60, donde tinieblas ha cubierto la tierra, sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Estoy convencido que este es el mejor escenario para ver los milagros de Dios, pastor. Por supuesto, y eso es lo que queremos transmitir a todas las personas, familia, emprendedores, empresarios, profesionales, personas que están laborando, que van en su medio de transporte tal vez, pero nos están escuchando. Tienen ahí su teléfono o aún en su casa su televisor o la radio. Y queremos transmitirle lo que la palabra del Señor enseña, pastor, sobre todo en estos tiempos. Y por eso la enseñanza de hace semanas atrás, y el pastor, nuestro amado pastor misionero, lo ratificaba el domingo. Así es. Y eso nos complacía y le dábamos gracias a Dios, hablando de fe en estos tiempos que son difíciles, pero son tiempos de ver milagros, como bien usted decía, pastor Alejandro. Así es. En el tiempo de mayor persecución de la iglesia, que fue en el tiempo de la iglesia primitiva, usted recordará, y está escrito en la palabra, cuando Pablo fue perseguido. Correcto. Y después de la generación de Pablo, pues fue el tiempo donde mayores milagros se vieron. Entonces, cuando uno ve escenarios así difíciles, pues uno tiene que saber que es donde más Dios se va a glorificar, porque para eso es la fe. O sea, la fe, usted lo predicaba la semana pasada también. Correcto. Estamos en tiempos difíciles, pero es tiempo de fe. Y tiempo de fe es tiempo de ver milagros. Así que los voy a dejar con la lectura, Hechos capítulo 9, versículo 36. Vamos a hacer la lectura y continuemos con este pasaje porque vamos a extractar aquí algo bien especial. Hechos 9, 36, hacemos la lectura y vamos a una pausa. Dice la Biblia, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro con ellos, y cuando llegó,
le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Así que esta es la palabra que vamos a usar en el día de hoy. Así que no se despegue de Frecuencia F porque vamos a ver principios para ver milagros. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Conozcamos entonces principios para ver milagros. Estábamos hablando hace un momento con el pastor fuera de cámaras que cuando nosotros hablamos de fe, cuando estudiamos la palabra, escudriñamos, vemos los milagros que el Señor hizo allí, que están registrados en la palabra de Dios, lo predicamos con fe. ¿Sabe cuál es el resultado? El resultado es que comienzan a ocurrir milagros poderosos. Así que es bueno que entremos en este ambiente y en esta dinámica, ¿sí? De precisamente alimentar la fe y creer que Dios puede hacer maravillosos milagros. En esta historia que acabamos de leer, encontramos a una mujer llamada Tabita. Dice la Biblia que era una discípula. Esta mujer enfermó y murió. Era una mujer de buenas obras. Era una mujer, como dice ahí la palabra, discípula. Eso quiere decir que era una mujer consagrada a Dios, que amaba la palabra. Y murió, dice la Biblia. Pero entonces las personas que vieron esta situación no se quedaron quietas. Fueron y buscaron a Pedro, que estaba cerca de Jope, precisamente, dice la Biblia. Y como Lida estaba cerca de Jope, dice, mandaron a llamar a Pedro. Entonces el primer principio que estuvimos viendo la semana pasada fue ese, precisamente, buscar las soluciones y buscarlas con fe. Y dijimos que las soluciones pueden estar lo más cerca de usted. Usted de pronto ni se imagina y la solución solamente está allí. De pronto en solo una confesión de fe o en una oración. Y en segundo lugar, otro principio maravilloso es sacar los estorbos de la fe. Es importante ver esta escritura. Dice el versículo 39 y 40, dice, y cuando llegó o cuando llegaron, dice, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, dice la Biblia, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y subraye la palabra, sacando a todos. Pedro sacó a todos los que lloraban. Pedro sacó a todos los que estaban allí. Ese ambiente de luto, ese ambiente de tristeza, porque no es el ambiente correcto para ver los milagros. Nosotros debemos saber que hay un ambiente para ver milagros y nosotros somos transformadores de ambientes, Pastor William. Importante, pastor, porque hay cosas que son obstáculos para ver un milagro, Ajá. ¿cierto? Y es importante que nosotros podamos entender. Y uno, empezando por ellos, a veces el lenguaje, pastor. Y en este tiempo que estamos viviendo, que la gente repite el lenguaje del mundo y nosotros no podemos caer. Entonces hay que mirar qué hay que sacar de nuestro adentro, pastor, o a veces del mismo ambiente que nos puede estar rodeando. Porque como dicen por ahí, ¿no? Hay gente que es mala fibra, ajá, mala energía. Claro, el ambiente se pone pesado. Recuerde que la luz y la oscuridad no pueden andar las dos juntas, ¿cierto? Uh-huh. O está la fe o está la incredulidad. Entonces es importante que nosotros podamos revisarnos, mirar, porque, pastor, estamos plenamente convencidos que si en estos tiempos hay adversidades, también hay milagros y respuestas de parte del Señor. Uh-huh. Aquí vemos un caso específico que es la resurrección de una persona. Claro. Creemos que es uno de los asuntos más complicados que puede haber. Entonces, si Dios, a través del apóstol, pudo resucitar y levantó a esta mujer llamada Tabita, una empresaria, ajá, que recordemos que esta era una mujer emprendedora, de telas, de telas, correcto.
Y entonces el Señor la resucita a través de la fe del apóstol Pedro. Entonces, si resucitó y dio la vida, creemos, a veces dudamos de que nuestra economía no puede cambiar, que la situación laboral, profesional, no puede cambiar. Por supuesto que sí, y la palabra nos va a demostrarlo, pastor. Claro, ¿qué es más difícil, no? Ver una resurrección o pagar una deuda. O pagar una deuda, sí. La Biblia dice muy claramente que aquel que no escatimonia a su propio Hijo, ¿acaso no nos dará con él juntamente todas las cosas? Es decir, si ya Dios nos dio lo más importante, que fue la salvación, a través de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, entregó su vida, entregó su sangre, entregó todo por nosotros. Lo entregó todo, pastor. Correcto. Entregó todo. ¿Cómo no nos va a ayudar en otras cosas que son terrenales, pasajeras, correcto, como son situaciones económicas, situaciones de trabajo, educativas, laborales? Por supuesto que Dios nos va a ayudar. Y lo importante es que el apóstol Pablo hace énfasis, ¿no? El que no escatimonia a su propio Hijo. Luego exclama y en forma de pregunta. ¿Acaso no nos dará? Claro. ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Qué cosas necesita usted ahorita, querido emprendedor, querida familia, querida mujer, querido hombre, querido estudiante profesional, que tal vez puede estar, como se dice en el argot popular, varado, o sea, está cesante, no ha podido laborar? Pues queremos llevarlo a la luz de la palabra del Señor y ver lo que aquellos apóstoles y grandes hombres de fe hicieron, pues nosotros lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, pastor, ¿se acuerda que hace días hablábamos, cuando estoy leyendo la palabra y veo que viene un hombre ciego, mudo y endemoniado? Imagínese. ¿Para qué más, no? ¿Ah? Tremendo, ese hombre estaba ciego, mudo y endemoniado. Y el Señor lo libera, lo sana. Y inmediatamente viene a mí la palabra del Señor que dice, y cosas mayores harán ustedes. ¿Cómo le parece? Interesante, ¿cierto? No, tremendo eso. Reciba la palabra en el nombre del Señor. Hay veces el enemigo quiere decirnos que estamos en el mayor problema, en el peor problema, en la imposibilidad más grande. Pero yo quiero decirle, no es así. No es así. El Señor hizo cosas extraordinarias, maravillosas. Y si Dios lo hizo, el Señor dijo, y nosotros haremos cosas mayores. Pues déjame decirte que tú harás cosas mayores. Solamente coloca tu mirada en el Señor, clama a Dios, ora, declara la palabra y recibe tu milagro. No te vayas porque ya regresamos a Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Es necesario tener el ambiente correcto para ver milagros. Y estamos hablando de un ambiente de fe. Por eso el apóstol Pedro, dice ahí la Biblia, que mandó a sacar a todos. Y a todos, ¿quiénes? A los que estaban llorando, a los que estaban de luto, a los que no creían. Él necesitaba el ambiente correcto para ver un milagro y sobre todo un milagro de resurrección. Y esta palabra nos enseña que nosotros de igual manera debemos caminar en el ambiente correcto, en el ambiente de fe para poder ver milagros. Y para eso se necesita tener autoridad, porque hay cosas que no se quieren ir, hay cosas que se hicieron demasiado familiares. Es interesante ver al apóstol Pedro, saca a todos y recuerde que él llega a una casa que no es de él, pero él con autoridad los saca para poder ver el milagro. Y uno tiene que tener autoridad porque hay cosas, como decía ahora, que se han vuelto demasiado familiares. Por ejemplo, la incredulidad que se expresa en un lenguaje del no puedo, del no tengo, del no sé, del quién sabe, del quizás. Y ese lenguaje se vuelve tan familiar que no se quiere ir y hay que tener la autoridad precisamente para poder sacar todos esos estorbos de la fe para nosotros poder ver los milagros de parte de Dios. Así que hay que ejercer autoridad, Pastor William.
Por supuesto que es supremamente importante porque nos recuerda, pastor, las palabras del Señor Jesús. También en un caso similar cuando era la resurrección de Lázaro. Así es. Cuando Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso es hablar con autoridad. Y en esta situación que Pedro, el apóstol Pedro, se encuentra, igualmente saca, y no era el dueño de la casa, ¿cierto? Es una casa extraña, una casa ajena, conocido, por supuesto, por eso lo envían y lo mandan a llamar, pero él viene con esa autoridad que da el Señor. Entonces, si usted con autoridad, en su casa, en su empresa, en esos momentos hay que sacar la tristeza, la angustia, el lamento, la queja. Si queremos ver milagros no podemos estarnos quejando, porque es primordial, pastor, el lenguaje, declarando la palabra, lo que Dios dice. Y eso se logra cuando hay autoridad, cuando hay carácter y cuando uno tiene la templanza para poder manejar la situación, pastor. Así es. Tercer principio para ver milagros. El tercer principio es, los milagros se operan cuando estamos de rodillas. Dice ahí la palabra de Dios que Pedro se puso de rodillas y oró al Señor. Los milagros no vienen porque sí. Se necesita tener una vida de oración. Pedro se puso de rodillas por la confianza tan grande que depositaron en él en ese momento. Y cuando se deposita confianza en la vida de uno, en la vida de una persona, eso nos hace poner de rodillas. Y yo siempre he dicho que hay dos cosas que nos deben poner de rodillas, muy claras. Número uno, la gloria de Dios. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, nadie puede estar en pie delante de la gloria de Dios. Vamos a los pies de Cristo, nos ponemos de rodillas delante del Señor. Esa es una expresión, lógicamente, de ver la majestuosidad, una reacción de ver la majestuosidad de nuestro Señor. La gloria de Dios nos pone de rodillas. Nadie puede andar en la gloria de Dios y ser orgulloso al mismo tiempo. Eso no se puede. Hay que estar de rodillas. Cuando alguien verdaderamente anda en la gloria de Dios, es una persona humilde, una persona sencilla, una persona sujeta. Número dos, lo que nos pone de rodillas es cuando sobre nosotros se deposita una gran responsabilidad. Cuando hay una gran responsabilidad, cuando sabemos que sobre nuestros hombros recaen grandes responsabilidades, sobre nuestros hombros está la vida de personas, de familias. Somos responsables por esas familias. Por ejemplo, quiero hablarles a los emprendedores, empresarios, que sobre usted recae, ¿sí?, la productividad y el sustento de muchas familias. Eso es una gran responsabilidad. Usted que tiene 2, 3, 5, 10 empleados, 20, 50. Eso es una gran responsabilidad. Por lo tanto, creo que el emprendimiento y la vida empresarial demanda una vida de rodillas, demanda una vida de oración. Cuando hay demasiada responsabilidad, lo mejor es andar de rodillas, es andar en oración, Pastor William. Claro, importante, pastor, porque el estar de rodillas es muestra de total dependencia de Dios. Correcto. Porque no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Somos los instrumentos. Y es importante tener esa actitud que ante cualquier situación que podamos estar viviendo, ir de rodillas. Por eso hay una frase, pastor, que dice, de rodillas es mejor. Ajá. ¿Cierto? Y rápidamente le cuento la historia. Hay un hombre empresario que se manda a lo que se llama pulir los zapatos, a embetunar los zapatos. Y hay un niño, el niño es el que está haciendo el trabajo, y el niño está ahí de rodillas y tiene la butaca, las dos cajas, sí, ¿cierto? Y el señor está leyendo la prensa y le dice, ¿por qué no se sienta en la butaca? Y entonces el jovencito le dice, es que de rodillas es mejor. Y ahí donde nosotros las grandes victorias las conseguimos, ¿cuándo? De rodillas. Y esa es la actitud
que el apóstol Pedro tiene. Siendo el apóstol, hay humildad en él, porque sabe que el asunto por resolver no está en las manos de él, está en las manos de Dios primeramente, pastor. Exactamente, en las manos de Dios. Cuando usted coloca todos sus problemas, sus dificultades y todo en las manos de Dios, y usted está de rodillas delante de Dios, de seguro vendrá un milagro a favor de su vida. Vamos a una pausa, no se vaya, porque vamos a concluir este tema y lo vamos a concluir con una declaración de fe. No se vaya, por favor. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Cuarto principio entonces para ver los milagros del Señor, según esta escritura, según la palabra de Dios, no según nosotros, sino según la palabra de Dios. ¿Qué más hizo Pedro allí, en esa escena? Dice la Biblia que Pedro se puso de rodillas, oró y dice, volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. El cuarto principio para ver milagros es el poder de la palabra. Cuando le hablamos al problema con la palabra de Dios. Esto es esencial, esto es importante. Aquí Pedro está siguiendo el ejemplo de Jesús. Recuerde que Jesús siempre le habló a los problemas, siempre le habló a las dificultades. Jesús, cuando resucitó a la niña, también aquella niña también le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate, ¿sí? Entonces le habló al cuerpo, ¿sí? A esta niña y esta niña se levantó. Cuando hubo la tempestad, Jesús le habló a la tempestad, dijo que haya bonanza y los vientos cesaron, se calmaron. Entonces debemos usar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada de doble filo. Usemos la espada del Señor para derribar los gigantes, ¿sí? La Biblia dice que Pedro estaba ahí orando a Dios. Mire, qué interesante ahí la palabra volviéndose al cuerpo. A mí me gustan los detalles de la palabra, Pastor William. ¿Sabe por qué? Importante. Porque ahí hay algo bien interesante, ahí hay una revelación interesante. Cuando usted mira ahí ese detalle que dice volviéndose al cuerpo, ahí hay dos acciones. Pedro se arrodilla y ora. Y después dice, y volviéndose al cuerpo. Ahí interesante porque Pedro se pone de espaldas ante el cuerpo y ora a Dios. De frente. Sí, ora a Dios, claro, de frente. Pero cuando va a atacar el problema, se vuelve al cuerpo, se va al cuerpo y le dice, levántate. Interesante, ¿no? Porque la gloria es para Dios, o sea, la gloria es para el Señor. Uno, ¿sí? Se arrodilla delante de Dios, no delante de los problemas, no delante de las circunstancias. Él no se arrodilló delante de la muerte, él se arrodilló delante del Señor, que es una gran diferencia. Y cuando se levanta, él de pie le habla al cuerpo que está muerto, ¿sí? Al cuerpo que está muerto se vuelve, ¿sí? Da media vuelta y le habla al cuerpo que está muerto. Entonces, a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra humildad, nuestra sujeción, pero al problema el poder de la palabra, ¿sí? Y aquí yo quiero hacer también una aclaración que en estos días, y quiero volver otra vez a hablar acerca de esto, porque hay gente que de pronto cuando uno les habla y les dice, declaremos la palabra, hay gente que no le gusta eso. Así es, chocan. Que chocan, uno dice, declare la palabra, o confiese la palabra, o decrete la palabra. Decrete. A uno le dice, haga un decreto. Y la gente cree que cuando uno hace esto, uno le dice, desate o ate. ¿sí? Así es. La Biblia dice que debemos desatar, todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos, lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Entonces la gente cree que nosotros estamos posicionándonos como si fuéramos Dios, en la posición de Dios. No. Recuerde que este mundo, ¿sí? Está en tinieblas, hay gente que está en tinieblas. Y la única manera para nosotros poder rescatar a estas personas es con la palabra de Dios. Somos luz en medio de las tinieblas. Recuerde que hay un diablo, recuerde que hay demonios.
Recuerde que hay espíritus malignos. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales. Yo a un principado, a una huesta espiritual de maldad, yo no le puedo decir que se haga la voluntad de Dios. Así es. Si quiere usted, suéltela. Y si no quiere, pues no la suelte. Yo no puedo decir eso. No, yo tengo que ordenarle y decirle, suéltalo ahora mismo en el nombre de Jesús. O sea, hay que tener autoridad y declarar la palabra. Entonces, no es un tema de que nosotros nos creamos más que Dios o nos creamos dioses, no, sino que es un tema de autoridad, la autoridad que fue delegada por Dios a nuestras vidas. El uso correcto, pastor, de la autoridad que Dios nos ha delegado. Dios nos ha delegado autoridad, ¿cierto? Y esa autoridad es la que el apóstol Pedro ejercita en ese momento. Y como dice una frase que hemos escuchado en alguna vez, de rodillas delante de Dios, de pie ante las adversidades. Y nosotros vamos a buscar la respuesta, primero es en Dios, y luego hacémosle frente a la adversidad. Y es importante que podamos ejercer esa autoridad conforme a la palabra, pastor. Y le digo a los emprendedores, a los empresarios, a los profesionales, a las personas laboriosas, es que debe declarar la palabra. Pero no podemos declarar, pastor, palabra si no hay palabra en nosotros. Claro. Si no vamos a la fuente, si no nos sumergimos en la palabra, ¿qué vamos a declarar? Pues vamos a declarar el lenguaje. No hay, no tengo, se acabó, aquí no hay nada que hacer. Pero si vamos a la palabra nos va a llenar de vida. Y cuando llegue el momento, la adversidad, pues ¿qué va a salir de nosotros? ¿Qué va a sacar el Espíritu Santo de nosotros? Lo que hay en cada uno de nosotros. La palabra nos va a recordar y esa palabra es la que vamos a declarar, que las puertas se abrirán, que estos son los 5 meses más extraordinarios del año 2020, que vamos a terminar en victoria el año 2020, que las cosas van a mejorar en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, ahí va la declaración de la palabra a favor de su vida. Si algo está muerto, por la fe en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu y la palabra del Señor, en el nombre de Jesús, que se levante, que resucite. Si tu negocio, si tu economía ha muerto, ha caído, que se levante ahora mismo, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo y nos está escuchando, en el nombre de Jesús, que sea sano por el poder de la palabra de Dios, para honrar el nombre del Dios Todopoderoso. Y como dijo el pastor Satirio, me dieron ganas de predicar. Pastor, algo importante aquí. No puede ocurrir el milagro si hay duda, incredulidad, si hay pecado, si no se corrige el asunto. Así es. No sucede nada. Recuerde que Dios es Dios celoso, Dios es Dios poderoso, pero por eso cuando recordamos, sacó a todos, ¿qué hay que sacar de nosotros? Hay que sacar la mentira, el engaño, el fraude. Hay que sacar lo que no es correcto y agradable al Señor. Así es. Así que, para concluir, estamos en tiempos para ver milagros. Así que vamos a la palabra, porque la palabra tiene un milagro para tu vida. Bien, hoy tenemos Emprendedores del Reino, 7 de la noche. Y queremos recordarle, esta noche hay una palabra para usted que se ha titulado Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Usted va a escuchar en esta noche principios para ver milagros también, principios para tener la victoria, para ser un ganador. Y el 21, 22 y 23 de agosto, ¿qué tenemos, pastor? Nuestro tercer encuentro de emprendedores, reinvención para un nuevo tiempo. Y es importante que usted y yo, querido emprendedor, podamos estar conectados, hacer la inscripción en el número que aparece, en la información que Centro Cristiano ha venido llevando a cabo a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales, para que usted pueda inscribirse y participar y disfrutar de este maravilloso tiempo de emprendedores con el pastor, conferencista, entrenador financiero, Jairo Forero. Así que todos cordialmente invitados. Amén. Así que ya sabe, 310-254-2255 es el WhatsApp en el cual usted puede hacer su inscripción totalmente gratuita y disfrutar de 4 poderosos mensajes que serán de gran bendición para su vida. Y de esta manera terminamos nuestro programa
dando gracias a Dios, creyendo que una vez se termine este programa, un milagro hay para tu vida. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Dios te bendiga y recibe tu milagro.